75, una última alabanza, hermanos, número 75 de los mismos cancioneros. Número 75. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro. Amén, hermano, me confundí. Es el 75. Jehová es mi pastor. Estaba cantando otro salmo. Disculpen, hermanos. Amén. 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados Él me pastoreará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados Él me pastoreará. Aleluya, 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 aleluya. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, por el gozo que siento. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, por el gozo que siento. Aleluya, 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 aleluya. Caminando yo voy por la senda de Dios. Él me da su amor y también su perdón. Caminando yo voy por la senda de Dios. Él me da su amor y también su perdón. Aleluya, 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 aleluya. Qué feliz estoy, feliz, feliz estoy, porque Dios conmigo está. Qué feliz estoy, feliz, feliz estoy, porque Dios conmigo está. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Amén, mis hermanos, tomen asiento. Y Hermano, vamos a cantar el 81 que comenzó él hace un ratito, y hace mucho tiempo que no cantamos esa alabanza, así que si quiere ponerse de pie, y después vamos a entrar en el mensaje de la palabra de Dios, y hoy vamos a estar hablando acerca del Salmo 23. Que adelante, hermano, número 81. No, usted canta. amén. Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, aleluya.
Muy bien, hermanos. Buenos días para todos. Y quiero animarles a abrir ahí en sus Biblias en el Salmo 23. Salmo 23. Es un salmo tan conocido y que tiene ahí profundas enseñanzas. Y vamos a esta mañana a tratar de aprender más de la palabra de Dios. Entonces allí en sus Biblias, Salmo 23, dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Voy a tratar en esta mañana de hacer algunos comentarios de cada versículo y tratar de sacar un pensamiento, una lección para nuestra vida. Este salmo es categórico en el inicio. Es un salmo escrito por David y él afirma: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y toda persona que tenga a Cristo en su vida, toda persona que sea su alma pastoreada por Dios, nada le va a faltar. Y David era un hombre que conocía muy bien el oficio de pastor. Él era un hombre dedicado y entregado en los primeros años de su vida al pastorado de las ovejas de su padre. Él sabía que este era un oficio exigente. David sabía que él tenía que estar preocupado y ocupado por su rebaño. Él tenía que cuidar su rebaño, tenía que alimentarlo, tenía que guiarlo. Y llega en un momento en su vida que David se da cuenta que del mismo modo que él trabajaba entre su rebaño, Dios trabajaba con su alma. Y él ahora puede afirmar al decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El oficio de pastor era un oficio de riesgo. Cuando David va al campo de batalla para enfrentar a Goliat y todos trataron de apocar su ánimo, sus hermanos, aún el mismo rey Saúl le cuestionaba, diciéndole: tú eres un muchacho, ¿cómo vas a pelear con alguien que fue un guerrero toda su vida? Y David le dijo estas palabras al rey, le dice: tu siervo, cuando venía un oso y arrebataba una oveja, yo iba detrás del oso, y si venía un león, yo iba detrás del león, y yo maté al oso, y yo maté al león. Y entonces este incircunciso no iba a tener posibilidades de sobrevivir, en otras palabras. David conocía el oficio de pastor, conocía su riesgo y era un hombre entregado. Y ahora él nos dice a nosotros: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esto me hace pensar en lo que él mismo dijo en el Salmo 37 y en el versículo 25 dice David, dice: joven yo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David ya había crecido, ya estaba avanzado en años, había visto mucho de la vida pasar delante de sus ojos. Y a modo de un canto triunfal, hablando de que Jehová es su pastor, él dice: yo he sido joven, puedo dar testimonio, he envejecido y no he visto en toda mi vida a alguien que tenga a Dios como pastor que le haga faltar algo. No he visto justo desamparado y no he visto a su descendencia que mendigue pan. Ahora, cuando él quiere transmitir esa verdad a nosotros, que Jehová nuestro pastor, nos está diciendo: tienes un Dios que te cuida, tienes un Dios que te vigila, tienes un Dios que te guía, tienes un Dios que la mirada es permanente sobre ti. A pesar
de los dolores de la vida, de los contratiempos, de los tropiezos y la caída en nuestra vida, Dios está pendiente de nosotros, su mirada es constante sobre nosotros. Dios tiene mucho interés en lo que sucede en nuestra vida y nosotros con gozo deberíamos decir como el salmista cuando escribió allí en el Salmo 100 y en el versículo 3, él dijo que nosotros somos ovejas y ovejas de su prado. Y qué privilegio y qué gran bendición ser una oveja del rebaño de Dios, ser una oveja de Dios. Dios es mi pastor, nada me faltará. Y esa es una gran lección que está aquí en este salmo y que David quiere transmitirnos. Hoy tenemos gente que confía en los gobiernos humanos, en las migajas que le puede dar el poder humano. Una bolsa de pan, una caja de pan, un poco de comida para tratar de sobrevivir algunos días. Pero el Hijo de Dios tiene la tranquilidad de que Él no está esperando del poder humano, está esperando la provisión de Dios. Y cuando yo espero de Dios, nada me falta. Hay algunos que se recuestan en el círculo familiar y esperan que la familia le ayude y siempre les provea. Pero lo bueno es siempre esperar de Dios. Cuando Dios es mi pastor, nada me faltará. No necesito de las ayudas humanas. Todo lo que necesito es de esa bendición de Dios. Y esa es la primera gran lección que David quiere transmitir a nuestra vida en este salmo. Y ahora observe lo que dice a continuación. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ese texto habla de la habilidad del pastor. Es muy fácil confundirse e imaginar una llanura con buenos pastizales. Él no está hablando de ese territorio, no está hablando de lugares como la Pampa Argentina, está hablando de un lugar desértico, está hablando de lugares pedregosos donde es difícil encontrar un poquito de pasto. Cuando usted mira en nuestro tiempo los videos allí sobre esos lugares donde David pastoreaba, todo es piedra, 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 y debajo de esas piedras nacían esos pastitos tiernos y el pastor tenía que ser hábil, el pastor tenía que esforzarse, tenía que dedicarse a encontrar delicados pastos para proveerle a su rebaño. Y él dice que ahora Dios, cuando nos pastorea, Él nos lleva junto a lugares de delicados pastos. Dios no quiere darnos un pasto reseco, Dios no nos quiere dar un pasto duro, Dios no nos quiere dar un pasto sin sabor. Dios quiere darnos un alimento delicioso, Dios quiere darnos algo que va a resultar en un manjar para nuestra alma. Es esa la clase de pastor que tenemos en Jehová, es esa la clase de pastor que tenemos en nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahora David agrega algo más aquí, en este versículo 2, él dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Está hablando de aguas frescas. El pastor tenía que tener el conocimiento y la habilidad para llevar a su rebaño a un lugar donde no hubiera aguas contaminadas. Y nosotros sabemos que Dios siempre quiere ser un refrigerio para nuestra alma. Vivimos en un mundo que está lleno de aflicciones, vivimos en un mundo que está lleno de dolores, vivimos en medio de una sociedad agresiva y violenta, y nosotros necesitamos, hermanos, sentirnos que Dios nos lleva junto a agua de reposo. De venir a la casa de Dios para beber de la pura palabra de Dios, de venir a la casa de Dios para alimentarnos con la verdad de Dios. De esto se trata los delicados pastos, y tenemos que nosotros acostumbrarnos a brindarle a nuestra alma lo mejor. El mejor alimento, el mejor pasto, buscar la guía de Dios. ¿Dónde está la predicación correcta? ¿Dónde está la doctrina sana? ¿Dónde está la verdad expuesta sin ocultamiento? Porque mi alma hoy necesita delicados pastos. Por eso necesito dejarme guiar por Dios. Delicados pastos, aguas de reposo. Cuando habla de aguas de reposo, mi mente vuela hacia Jesús como el agua de vida. Jesús, el agua que, hablando con la mujer samaritana, le dijo: mujer, si tú bebieras del agua que yo te daré, en ti saltará una fuente para vida eterna. El agua me hace volar con mi mente a Juan capítulo 7, versos 37 al 39, donde Jesús dijo que todo aquel que era nacido de Dios, dice, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y eso dijo, hablando del Espíritu Santo.
Esas aguas de reposo me hacen a mí pensar en vida espiritual. Agua de reposo me hace pensar en vida abundante. Agua de reposo me hace pensar en un refrigerio que Dios tiene preparado para mi alma. Como uno de los viejos himnos, ese no lo cantamos aquí, pero que habla de lluvia de bendición grande. Es la promesa de Dios. Hoy te pedimos las mandes de tu presencia, Señor. Y cuando buscamos esa lluvia de bendición, llega aguas de reposo. Porque la Biblia nos enseña de gente que estaba allí con dificultades en su alma. Cuando ponemos la mirada en el Salmo 42, que comienza diciendo, como el ciervo brama junto a las corrientes de agua. Allí estaba un animal jadeante, un animal sediento, ansioso, con una tremenda necesidad de beber agua. Y entonces el salmista, hablando de su situación espiritual, dice, así como el siervo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En los días que vivimos, es bastante común ver cristianos que maltratan su alma. Usted ve cristianos con su alma reseca. Usted ve cristianos con su alma herida. Usted ve cristianos con su alma hambrienta. Maltratan su alma, no le dan a beber del agua de vida, no le alimentan el alma con la palabra de Dios, y esas almas se van resquebrajando, se van resecando, y eso se ve en la vida congregacional. Cuando la gente no tiene compromiso, cuando la gente decididamente no sigue a Cristo, no toma la cruz todos los días, esos son almas sufrientes, almas que están padeciendo de la falta del agua de vida. Aguas de reposo. El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, y la gente tiene que llegar a ese punto de comprensión que nuestra alma necesita de Dios. No hay otra forma de alimentar. No va a encontrar en el shopping, en el supermercado, clases de alimento para el alma. El alma puede ser alimentada con la palabra de Dios, y hay que ir a la búsqueda de esa palabra de Dios, esa palabra que es deliciosa, esa palabra que es preciosa. Como decía el salmista, decía allí en el Salmo 1, dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hoy no se encuentran almas con esas intenciones de meditar en la ley de Dios de día y de noche. Somos absorbidos por las preocupaciones. Las corrientes de este mundo nos arrastran y vamos descuidando el alma. Pero si en la ley de Jehová está nuestra delicia, esa ley la vamos a buscar de día y de noche. Cuando estamos en ese contacto constante con la palabra de Dios, vamos a sentirnos pastoreados por Dios y junto a aguas de reposo. Cuando estamos con ese contacto constante con la palabra de Dios, vamos a sentirnos pastoreados por Dios y en lugares de delicados pastos. Muchos tienen su alma en un desierto. Muchos tienen su alma en un lugar donde no hay agua viva. El escritor de Apocalipsis, Juan, decía en el capítulo 22 y el verso 17, en la última parte de la Biblia, él decía, venid y bebed del agua de la vida gratuitamente. Usted no puede maltratar a su alma. El agua de la vida es gratis, el agua de la vida está a su alcance. Y decía Juan, venid y bebed del agua de la vida gratuitamente. Y yo diría a los incrédulos, a los que aún no conocen a Cristo, lo que su alma necesita es de Cristo Jesús, del agua de la vida, y puede beberla gratuitamente y ser salvo por toda la eternidad. Así es. Este salmo nos abre todo un abanico de pensamientos y de sentimientos. Porque cuando no le damos a nuestra alma de Jesús, del agua de vida, hay experiencias dolorosas como la que tuvo el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando llegaron a aquel lugar y fueron allí entusiasmados a beber las aguas, pero eran amargas? Aquellas aguas que se llamaban Mara. Mara, eso significaba aguas amargas, no podían beber, estaban en el desierto, tenían mucha agua, pero era agua imbebible. Pero el agua de la vida, el agua que es Jesús, esa agua la puede beber cualquier persona y recibir de la bendición del agua de vida. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos agua a nuestro alcance. Sin embargo, muchas veces pasamos de largo frente a ella y no nos apoderamos de las bendiciones que ellas contienen. Ahora mire cómo dice la palabra en el versículo 3. El versículo 3 comienza diciendo, confortará mi alma, confortará mi alma.
Estando en este mundo, ustedes y yo estamos aquí aturdidos y sacudidos de tanto pecado. Y a veces hasta nosotros mismos nos volvemos practicantes del pecado. Cuando Dios espera que tengamos una vida santa, apartada para Él, aún nosotros caemos en las trampas del diablo, en sus lazos, en sus redes, y practicamos el pecado, y eso nos sacude, y eso nos aturde, y nos hace estar en un estado de confusión. Pero cuando yo vengo a Cristo, Él viene y conforta mi alma. Él toma todo mi pecado, toda esa basura, toda esa inmundicia que enfermó mi vida, y con su sangre preciosa me limpia, y mi alma vuelve a tener vida, y mi alma vuelve a tener gozo, vuelve a haber alegría en mi alma. Dice el salmista, Él confortará mi alma. Amén. Todos nosotros en nuestra vida cristiana le hemos fallado al Señor. Muchos de nosotros no hemos caminado correctamente, algunos por un tiempo, otros por mucho tiempo. No han caminado con el Señor, pero Él quiere venir como el buen pastor y acercarse a nuestra vida, y Él quiere confortar nuestra alma, que nuestra alma se sienta bien, que nuestra alma pueda tener un disfrute, pueda tener un gozo, porque un alma lejos de Cristo es un alma que sufre, un alma lejos de Cristo es un alma atormentada, y hoy hay muchos cristianos atormentados, sufriendo, mordiendo el polvo de la derrota, porque no se acercan a Cristo para que Él conforte su alma. A veces usamos la palabra restauración. Esa palabra restauración tiene la idea de transformar algo que se dañó, hacerlo a nuevo. Y Dios trabaja de ese modo en nuestra vida, a pesar de lo que somos, a pesar de quiénes somos, a pesar de los pecadores que somos. Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Pablo le escribió a los filipenses diciendo que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. No somos perfectos, pero Cristo está trabajando en nuestra vida. Él no se cansa, Él no abandona. Nosotros fallamos, caemos, flaqueamos, pero allí Él está trabajando en nuestra vida como el divino alfarero de aquel que nos habló Jeremías en el capítulo 18, que Él lo vio trabajando en la rueda, y dice que una porción de barro cayó al piso, y Jeremías vio que el alfarero no tomó un barro nuevo, sino que levantó el barro caído y lo puso en la rueda, y trabajó hasta transformar ese barro apestoso, inmundo, sucio, en una hermosa vasija de alto precio. Y así trabaja Dios en nuestra vida. Amén. A veces somos como ese barro apestoso, maloliente, caído, muchas veces frustrados, arrastrándonos por la vida por causa de nuestro pecado. Pero viene Cristo como el divino alfarero y nos levanta. La gente, la prensa religiosa, los líderes religiosos, los fariseos de las iglesias bautistas, eso nos critican. Esos usan críticas ácidas, dañinas, destructivas. Pero el divino alfarero nos ve caídos y nos levanta, y comienza a trabajar. Y me admiro que su espíritu es incansable. Amén. Y eso que somos barro duro, eso que somos barro difícil de trabajar, pero Cristo no se cansa de hacerlo, trabaja y trabaja y trabaja en nuestras vidas. Y ahora mire cómo dice aquí, versículo 3, dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por senda de justicias, por amor de su nombre. Así que mire, hermano, ese es el trabajo que Dios quiere hacer. Lejos de Él no hay bendición. Él quiere que nosotros estemos por senda de justicia. Muchos de nosotros en la vida venimos de diferentes experiencias. En el mundo, experiencias dolorosas. El diablo nos maltrató, nos castigó con su látigo. El diablo siempre nos pagó mal, nos hizo daño en nuestra vida. Y a veces hasta cuando llegamos al camino del Señor, hay gente también en el camino del Señor que nos hace daño. Pero ahí está Jesús para confortar nuestra alma. Ahí está Jesús para guiarnos por sendas de justicia. Amén. No importa cuál sea la experiencia que hayamos tenido o que tenemos, Jesús quiere trabajar en nuestra vida. Él es el buen pastor, y cuando Él está en mi vida nada me faltará. Algunas veces cuentan aquellos pastores que trabajan con sus rebaños. Dicen que hay algunas veces de que cuando una oveja da a luz un cordero, lo rechaza. Y dice que le muestra su rechazo por su hijo y lo patea.
y lo hace estar lejos, se desentiende totalmente del corderito. Y a ese corderito le ponen el nombre de el fastidioso. Y todos saben que ese corderito sin su mamá va a morir. Y el fastidioso, cuando queda solito allí, pateado, abandonado por la madre, allí viene el pastor y lo toma en su brazo. Y el pastor le lleva a su casa. Y el pastor le prepara el alimento adecuado para los días de vida que tiene. Y el pastor lo cuida y le pone allí un fueguito para que esté calentito, cómodo en el hogar. Y el pastor acostumbra con el corderito, el fastidioso, acostumbra a tenerlo en su pecho para que el corderito sienta los latidos del corazón del pastor. Cuando pasan los días y ese corderito, el fastidioso, se pone fuerte, y entonces el pastor lo lleva y lo introduce allí en el medio del rebaño. Ese es el corderito que cuando escucha la voz del pastor es el primero que está en la fila, es el primero que acude al llamado del pastor. Muchos de nosotros hemos sido maltratados, muchos de nosotros hemos sido pateados en la familia, quizás en el trabajo, quizás en el barrio que vivimos, quizás en la iglesia también somos pateados. Nos hicieron a un costado, nos abandonaron, se olvidaron de nosotros. Pero viene Dios, el buen pastor, y nos toma y nos ve a nosotros perdidos, solitos, indefensos como el corderito, el fastidioso, y Dios nos toma en sus brazos. Y mire, ahí de una vuelta de hoja nada más, y en el Salmo 27, mire cómo dice la palabra de Dios. Dice aquí en este Salmo 27, si puede mirar allí un momento, por favor, dice la palabra de Dios, dice verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Otra vez, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. La vida me golpea fuerte, me hicieron perder el trabajo, trabajé 10 años, 15, 20 años por una empresa y de pronto me patean como un cordero, me hacen a un costado y entonces no sé qué hacer porque toda la vida estuve en esa empresa, toda la vida estuve en ese trabajo. A veces me patean de la familia, quizás por un vicio, quizás por una mala conducta, quizás por algo que hice que no fue correcto. Nadie tuvo paciencia y me patearon de la familia. Y hasta quizás un padre levantó la voz y dijo, no uses mi apellido, no digas que sos mi hijo. Hay tantas experiencias dolorosas. Recuerdo de uno de los muchachos que un día me dijo, no puede ser, dice, me han echado de la cancha de fútbol, me han echado de la familia, me han echado de los bailes, lo único que falta es que me echen de la iglesia. Y yo le dije, no te asombres, porque en muchos lugares echan a la gente de las iglesias. Así es. Porque falta ese pastor que se dedique a atender las necesidades del corderito abandonado, del fastidioso. Y entonces cuando yo leo este salmo y lo escucho a David decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alguna época de mi vida yo fui el fastidioso y sentí como Dios me recogió en su brazo. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Ese tiene que ser un motivo de gozo, tiene que ser un motivo de alegría para nosotros, saber que Dios viene a nuestro encuentro y nos levanta de ese lugar de abandono, de ese estado de necesidad y nos tiene ahí en sus brazos. Él nos recoge, aunque el mundo se olvide de nosotros, Dios viene y nos levanta. Y ahora dice, y me guiará por senda de justicia. Solamente quiero que me dé su atención, no salga de este salmo, pero yo le voy a leer en Deuteronomio 5, verso 33. Dice la palabra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Me guiará por sendas de justicia, dice el texto, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Amén. Aunque somos tercos, rebeldes, cabeza dura, ya es hora de obedecer a Dios y andar en los caminos que Él nos marca. Muy simple, para que todo nos vaya bien. Para que todo nos vaya bien. Cuando el Señor es mi pastor, nada me faltará. Los impíos, los incrédulos, ellos andan descarriados por diferentes caminos y ellos piensan que andan bien por esta vida,
Pero dice la Biblia en Proverbios 14:12 que hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando yo estoy en la senda de Dios, cuando estoy en la senda de justicia, tengo su cuidado, tengo su dirección y tengo su bendición también. Un detalle más aquí en este salmo, en el Salmo 23, observe versículo 4 ahora. Dice la palabra de Dios aquí, Salmo 23 y verso 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo quiero que observe con atención la primera frase, aunque ande en valle de sombra de muerte. Por muchos años yo he escuchado hermanos y aún a predicadores decir, aunque ande en valle de muerte. Pero la Biblia no dice así, dice de sombra de muerte. Yo quiero que retenga ese detalle, en sombra de muerte. La sombra, mis hermanos, es una figura sin cuerpo. Usted ve una sombra, pero no tiene cuerpo, es una figura sin cuerpo. La sombra de una serpiente nunca le va a picar a usted. La sombra de un perro nunca le va a morder a usted. La sombra de una espada nunca le va a herir, nunca le va a lastimar. Porque eso es la sombra nada más, la sombra nada más. Y aquí la Biblia habla de un valle de sombra de muerte. Y ahora escuche este detalle. Siempre donde hay sombra, quiere decir que del otro lado hay luz. Siempre donde hay sombra, del otro lado hay luz. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nos toque enfrentar esa sombra de muerte, esa es nada más que es la puerta que nos conduce a la luz de la presencia eterna de Cristo. Esa es la puerta, es el pasadizo. Paso por ese valle de sombra y allí aparezco en la presencia de la luz de Cristo. Estoy delante de Él. Es lo que Pablo habla a los corintios diciendo, ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu con el Señor. Y muchos de nosotros nos atemorizamos de ese pasadizo. Muchos de nosotros frente a lo desconocido que es la muerte, nos asustamos. Algunos quizás los más jóvenes, nosotros los de mi edad que ya estamos en la recta final, ya no nos atemoriza tanto porque sabemos que se acerca. Pero ¿sabe qué, hermano? Uno tiene que estar confiado porque el Salmo asegura que por ese valle, por ese lugar desconocido, dice, Cristo nos guiará. Tú estarás conmigo. Esa es la promesa de Dios. Y cuando usted observa en su vida, las promesas de Dios son infalibles. Esa palabra quiere decir que no falla. La palabra infalible quiere decir que no tiene error. Las promesas de Dios son así, son infalibles. Dios no falla, Dios no comete errores a la hora de hacer su promesa. Y en esa hora que enfrentemos la sombra de la muerte, lo desconocido, lo que nos paraliza, lo que nos hace sentir preocupados, dice, no temas, yo estaré contigo ahí. Cristo nos acompañará en ese pasaje para entrar después en su gloria, en la gloria de la presencia. Cuando pasamos por ese valle de sombra, vamos a entrar a la gloria, vamos a entrar a la inmortalidad. Dice Cristo, no temas, dice el buen pastor, yo estaré contigo ahí. Y pensando en David, cuando las ovejas se sintieron acorraladas y algunas de ellas tomadas por el oso, el pastor estuvo ahí. Pensando en David, cuando el león vino y tomó una oveja de su rebaño, el pastor estuvo ahí. Y él las liberó. Y David le aseguró a Saúl y a los que estaban escuchando, previo a la pelea con Goliat, tu siervo peleó con el oso, peleó con el león y liberaba a las ovejas de sus quijadas. En el valle de la sombra, el Señor estará con nosotros. Él nos cuidará de aquello que es de gran peligro, porque el diablo ha usado esto. Después, para los que toman nota, van a ir, dice un texto en Hebreos 2, 14 y 15, está hablando acerca de Satanás, que él tenía el imperio de la muerte, es la palabra que usa la Biblia. Pero Cristo con su muerte, dice, le arrebató el imperio.
Y luego el verso 15 dice que el diablo utilizaba la muerte para someternos, para esclavizarnos por medio del temor. La muerte siempre nos causa temor, es una cosa rara. Hay días cuando los dolores y los males me atacan, yo digo a Dios, ya estoy listo, llévame. Pero a veces en otros días cuando me siento mal y parece que ya me voy a morir, digo, Dios, me gustaría todavía ver la iglesia ahí bien fundada, establecida. Como uno tiene emociones distintas, a veces dice, ya estoy listo, Señor, llévame, ¿para qué así? Y otras veces, déjame, Señor, un poquito más, que quiero hacer todavía un poco. Y tenemos esos sentimientos encontrados, y todo eso es porque estamos frente a algo desconocido. Es el mismo sentimiento que tuvo el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando vio aquella copa inmunda, y Él oró al Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía que en esa copa estaba el pecado de toda la humanidad. Y sabía que para solucionar ese tema del pecado, Él tenía que ir a la cruz. Él veía la cruz como algo tormentoso, sumamente doloroso, humillante. Pero Él dijo, estoy dispuesto a pagar el precio. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Es decir, estoy decidido a ir a la cruz, a morir por el pecador. Pero la muerte es lo desconocido. La muerte es lo que atemoriza, es lo que paraliza a mucha gente. Pero hay una noticia maravillosa en la Biblia. Después, cuando usted pueda leer la primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 15 y en el versículo 55, a modo de pregunta, dice Pablo, muerte, dice, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque aquel que tiene a Jesús como el Salvador, aquel que tiene a Jesús como el buen pastor, ay, esa pregunta surge, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está ese veneno? ¿Dónde está tu ponzoña destructora? ¿Dónde está? Cristo está en mi vida, Él es mi protector, Él es mi Salvador. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro? Si no me vas a poder retener, me llevarás, me tendrás un tiempo, pero cuando suene la trompeta y Cristo venga, me levantaré de entre los muertos y me iré con Él. Así que ya sea que Cristo venga a buscarnos, o si nos toca conocer la sombra de la muerte, Él vendrá y abrirá los sepulcros, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él. Y eso tiene un gran sentido cuando Pablo dice, ¿dónde está, oh aguijón? ¿Dónde está, muerte, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Quizás puedas refregarte las manos porque me tengas algún tiempo en la tumba fría, pero Cristo vendrá y no podrás retenerme y me iré con Él. Del mismo modo que Pedro y los otros predicaron en Pentecostés, en Hechos 2, versos 22 al 24, dice que el Señor Jesús dice que vosotros crucificasteis y matasteis, pero no pudo ser retenido por la muerte. Y nosotros, sus hijos, no podremos ser retenidos. Quizás algunos vamos a pasar por el valle de sombra, pero debemos hacerlo con la tranquilidad que Jesús, el buen pastor, nuestro Salvador, dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No tiene que ser algo de preocupación. Y ahora viene la parte que prediqué el día viernes. Allí, después del partido de fútbol, tomé la Biblia y le hablé a la gente allí este texto. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 23, otra vez, Salmo 23. Dice la parte final del versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado son las herramientas del pastor. Por eso, cuando Goliat lo vio a David venir, dice, ¿y cómo vienes a mí con palo? Porque David fue con su herramienta de trabajo a la batalla, su vara, su callado. Y allí dice la palabra de Dios, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara es lo que el pastor utiliza para tener las ovejas en fila. La vara es lo que el pastor utiliza para que las ovejas anden en senda recta. El callado es una herramienta diferente porque es un palo con una curva en la punta. Y con eso es la herramienta para traer a la fila a las ovejas que se desvían, que se descarrían. Y el pastor usa el callado.
Ahora, esta vara y este callado no están puestos aquí para lastimarnos. La vara y el callado no están puestos aquí para hacernos daño. Dice la Biblia, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Una de las cosas que el pastor hace con esa herramienta cuando va por un territorio espinoso, él abre allí la maleza y quita las espinas y limpia el camino para que las ovejas pasen por un terreno bueno. Y eso es aliento. La oveja no está trabajando, el pastor está haciendo su trabajo. Y nosotros en esta vida, hermanos, andamos en muchos caminos espinosos, andamos en muchos caminos peligrosos, pero muchas veces cuando estamos bien con Dios sentimos como el buen pastor nos abre paso, como el buen pastor nos abre puertas, como el buen pastor nos prepara bendiciones. Él viene para animarnos en nuestra vida, Él viene para alentarnos. Dijo David, el gran conocedor de las herramientas pastorales, dice, la vara y el callado son para infundir aliento. Si usted no está animado en su vida cristiana, usted no está dejando que el pastor utilice las herramientas en su vida. Porque las herramientas del pastor se vuelven bendición para nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. David escribió este salmo. Y cuando él usa esta palabra aliento, yo siento la voz de Dios que muchas veces dice, levántate. Porque a veces se cae nuestro ánimo. A veces caemos hasta en un pozo de depresión, nos sentimos allí en la soledad y nos lastimamos y nos torturamos, a veces con cosas del pasado que el diablo aprovecha para tratar de agrandar heridas en nuestra vida. Pero viene el buen pastor con su vara y su callado y me infunde aliento, me dice, levántate. Un día como este, ya vi que varios hoy se quedaron en sus casas. A veces es el frío, a veces es la lluvia o la amenaza de lluvia, pero nunca dejamos de escuchar la voz del pastor que dice, levántate, ven al culto, levántate, ven a la reunión, levántate, ven a la comunión con los hermanos, levántate porque hoy hay que alabar al Salvador, levántate porque hoy hay que glorificar el nombre de Dios. Yo escucho la voz del Señor hablando en mis desánimos, en mis épocas de desaliento. Yo siento su vara y su callado que me están infundiendo aliento. Y aún en la tumba fría de Betania, donde Lázaro estuvo por 4 días, él sintió el aliento de la voz del buen pastor. Le dijo, Lázaro, levántate y ven fuera. Y aquella tumba se abrió. Y ante la sorpresa de la gente, Lázaro salió. Jesús le había dicho a las hermanas, cree solamente y él vivirá. ¿Está escuchando usted la voz de Dios infundiéndole aliento? ¿Está escuchando la voz de Dios animándole a seguir adelante? Porque mire, la sorpresa de Dios nos termina. Mire como dice ahí en este Salmo 23 y ahora en el versículo 5. En el versículo 5 dice la palabra de Dios, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esta expresión, hermanos, aderezas mesa, nos habla de que Dios tiene grandes sorpresas preparadas para nosotros. Esta expresión de aderezas mesa quiere decir que en el lugar menos pensado, como en el desierto, Dios puede dar su provisión. Cuando a veces nos falta el alimento, a veces nos falta el dinero, a veces nos falta vestimenta, no sabemos de dónde aparecerán y de manera sorpresiva Dios nos provee. Del modo que nunca imaginamos, que nunca pensamos. Dios está acostumbrado a hacer milagros, está acostumbrado a la multiplicación de los panes, está acostumbrado a la multiplicación de los peces. Dios siempre pone comida en el desierto, Dios siempre nos sorprende. Y esto es lo que nos transmite David, dice, aderezas mesas delante de mí. En el lugar menos impensado, Dios actúa a nuestro favor. El pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, 40 años, para luego entrar a la tierra prometida que fluía en leche y miel. Ellos pueden dar testimonio de la provisión de Dios. Dios le proveyó agua de la peña, Dios le proveyó aquel pan que se llamaba el maná que venía del cielo.
Dios le proveyó en el desierto carne de codornices. Dios le proveyó en el desierto carne de leviatán, de cocodrilo. ¿De dónde salieron? No sé, pero Dios le dio y nunca tuvieron necesidad, nunca tuvieron hambre, nunca les faltó. Dios hace esta clase de milagros aún en nuestro tiempo, porque esos milagros no son cosas del pasado. El buen pastor trabaja hoy y hace sus milagros, y donde menos los pensamos aparece su provisión. Pone mesas delante de nosotros, aderezas. Esa mesa, hermano, es con el mantelito y todo, las copitas, todo en el desierto. No es una mesa así nomás que tiramos una manta para picnic. Esto está bien preparado por Dios, porque Dios se ocupa de sus hijos, se ocupa de su rebaño. Cuando Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Y ahora dice la palabra de Dios aquí en este Salmo 23, hermanos, dice la palabra de Dios: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ahora ponga atención, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe? Nosotros leemos eso, pero no entendemos lo que hay detrás si no conocemos la vida de un pastor en Israel. Cuando dice la palabra de Dios: unges mi cabeza con aceite, los liberales, los neopentecostales dicen: eso hay que ponerle en la cabeza a la gente ahí, y le hacen la figura de una cruz en la frente. Es una tontería, no está hablando nada de eso la Biblia. Cuando Dios unge mi cabeza con aceite, esto es porque la oveja, en su tiempo, hermano, vienen los insectos y se le meten por su nariz. Y ahí en su nariz los insectos le dejan larvas. Y esas larvas se transforman en gusanos. Las ovejas con eso entran en un clima de desesperación y empiezan a enloquecerse. No soportan la molestia de las larvas de los gusanos en sus narices y buscan los árboles y chocan los árboles para tratar de liberarse de esos gusanos. Otras eligen las rocas y chocan su cara contra la roca y se lastiman, y algunas hasta se quitan la vida porque en ese estado de desesperación que no toleran los gusanos. Y hay otras, hermanos, que se vuelven como locas literalmente y se van y se van y se vuelven imparables y mueren en la soledad. Y para evitar esa clase de dramas, el pastor viene a cada oveja y le unge con aceite para que ningún insecto, ninguna larva, ningún gusano se pegue. En otras palabras, esa es la figura de que cuando Cristo vino a nuestra vida, es para que nosotros vivamos lejos del pecado, para que el pecado no nos enloquezca, para que el pecado no nos lastime, para el pecado no nos haga daño en nuestra vida. El Señor vino a nosotros, nos salvó. Y siempre que usted va a ver, o casi siempre en la palabra, usted va a ver el aceite como una figura o en relación con el Espíritu Santo. Y cuando fuimos salvos, dice la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1 y en el versículo 13, dice: habiendo creído en el Evangelio de nuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creí en Cristo, Él me selló, soy propiedad. Ese es el sello legal, que pertenezco a Dios. Cristo es mi Salvador, soy miembro de la familia de Dios, soy heredero de la vida eterna. Creí en el Evangelio de salvación, Él me selló, y ahí está ese aceite protector, lo que protege mi vida, lo que aleja todo, larvas, insectos, gusanos, todas cosas de inmundicia son alejados de mi vida cuando el Espíritu Santo está actuando en mí. Hay algunos que tienen que dejar actuar más el Espíritu Santo porque están sufriendo esa expresión que dice Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contriste, no lo apretuje, no achique su campo de acción. Deje que el Espíritu Santo trabaje adentro suyo, que despliegue todo su poder, todo su potencial. Deje que ese aceite divino esté allí bien visible en su vida para alejar insectos, larvas, gusanos y todo instrumento del diablo que se aleje de nuestra vida. Porque donde hay una vida que es controlada y gobernada por el Espíritu Santo, el diablo no tiene ninguna oportunidad de hacer daño. A eso se refiere este texto. Cuando dice: unges mi cabeza con aceite, es una protección para las ovejas del rebaño. Qué lindo que Jehová es mi pastor. Nada me faltará, nada me faltará, nada
me faltará. Muchas veces nosotros nos lastimamos, estamos como aquel loco gadareno en el cementerio a los gritos y con piedra y se lastimaba. Era un hombre que estaba vivo pero se sentía entre los muertos, tenía su morada en el cementerio, dice la Biblia. Y a veces es triste ver a nuestros hermanos en la fe, andar en el mundo, en los boliches, en los caminos de pecado, en los antros de perdición, cuando nosotros no tenemos que estar entre los muertos, tenemos que estar entre los vivos, los que están vivos para Cristo. Amén. Los que están vivos para Cristo. Por eso es bueno venir a la iglesia, porque este es el lugar de encuentro de los que están vivos para Cristo. Los que están vivos para Cristo. Hermano, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Voy a entrar en la parte... me queda un texto más, lo voy a explicar y luego voy a la parte final de nuestro mensaje. Porque este versículo 6 dice la palabra de Dios: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este texto tiene aquí una promesa. Este texto me asegura que aquel que pertenece al rebaño del buen pastor, ese va a morar en la casa de Jehová por largos días. Es exactamente toda una eternidad. Toda una eternidad. Pero este pasaje despierta el pensamiento y una pregunta: ¿está usted seguro que va a pasar esa eternidad allí? Porque para tener esta certeza de una eternidad junto a Dios, usted tiene que tener a Jesucristo como el Salvador. Y si usted no ha tenido ese encuentro personal con Cristo por medio de la fe, usted necesita encontrarse con Él. Necesita dar una mirada a la historia, exactamente a aquel lugar que la Biblia le llama el Gólgota, que nosotros lo identificamos también con el nombre del Monte Calvario, donde los hombres levantaron una cruz y pusieron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted tiene que mirar a ese lugar y ver la víctima que fue ofrecida en esa cruz. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se ofreció en esa cruz para morir por los pecadores, y si usted lo es, murió por usted. Yo lo soy, Él murió por mí, Él ya es mi Salvador. Por eso tengo esa garantía, esa certeza dada por Dios, que en la casa de Jehová moraré largos días. Pues hacia allá voy. Cuando alguien parte con el Señor, dice: el hermano tal, la hermana tal volvió a casa, porque allá está nuestra casa. Aquí en esta tierra la Biblia asegura que somos extranjeros y peregrinos. Eso quiere decir que estamos aquí de paso, estamos regresando a nuestra casa, y mientras estamos en esa operación regreso, estamos dando testimonio de nuestro Salvador. Amén. Porque queremos que otros vayan con nosotros. Amén. A la morada eterna con Cristo Jesús. En la casa de Jehová moraré por largos días. Hace como 100 años atrás, en Inglaterra, en un enorme castillo, había allí una comida con todos invitados de la alta sociedad y toda esa gente de sangre azul, como les gusta decir. Y habían invitado a un actor de teatro, y el actor estaba allí actuando y recitando las obras de Shakespeare. Shakespeare, quien es reconocido como el gran literato y dramaturgo, y todo eso es como lo más elevado. Y ahí estaba el actor en ese castillo, en ese palacio, hablando de las obras de Shakespeare y todo, y la gente emocionada le aplaudía y querían que él siguiera, y él: hasta aquí llegué, no tengo más. Pero entre esa persona, uno de los invitados era un predicador. Y como el actor era tan bueno y tenía una voz tan espectacular, una voz extraordinaria, el predicador se animó a decirle si él no se animaba a ofrecer el Salmo 23 para todos los presentes. Y el actor le dijo: claro, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, pero solamente si me garantiza que después de mí usted va a decirnos el Salmo 23. Y el predicador le dijo: bueno, lo haré. Y así que el actor recitó todo el Salmo 23, lo que hemos leído en esta mañana. Y la gente se puso de pie cuando terminó en el versículo 6.
y le aplaudían al actor allí. Todos estaban sumamente emocionados, todos estaban muy contentos porque su voz era maravillosa y el Salmo 23 quedaba al nivel más alto de la expresión en su voz. Y llegó el turno del predicador. Y el predicador fue y recitó este salmo que hemos leído en esta mañana. Y todo aquello fue silencio. No hubo aplauso, no hubo gente de pie. Todo fue un gran silencio. Y de pronto un sollozo y unas lágrimas aquí y otras lágrimas allá. Y se empezó a escuchar la gente llorando. La gente llorando. Cuando el actor se percató de eso, se tomó un instante y vino al frente y les dijo a la gente, le dijo: yo espero que ustedes se estén dando cuenta de lo que está pasando en este momento. Porque yo vine y les dije el Salmo 23 como yo lo he aprendido. Yo les he dado el Salmo 23 hablándole del buen pastor. Y ustedes me han aplaudido, pero ahora al verles emocionado, la razón es porque el predicador nos dijo el Salmo 23, y lo que a ustedes le emocionó no fue su voz, sino el saber que este predicador les habló, demostrando que él lo conoce al buen pastor. Él lo conoce al buen pastor. Por eso despertó las emociones en ustedes. Y hermano, yo tengo que preguntarles hoy aquí: ¿conoce usted al buen pastor? ¿Conoce usted a Jesucristo el Salvador? Porque hay muchos que han oído acerca de Dios, muchos han oído acerca de Jesús, e incluso algunos han leído la Biblia, pero ¿lo conoce a Jesús como el Salvador? ¿Verdaderamente usted lo conoce al buen pastor? ¿Es Jesús el pastor de su alma? ¿Es Jesús el que hará que nada le falte? ¿Es Jesús el que le va a llevar a lugares de delicados pastos y de aguas de reposo? ¿Usted conoce a Jesús, el que le va a hacer pasar por el valle de sombra de muerte y le meterá en la gloria eterna? ¿Conoce a ese Jesús? Sí. Hay que conocer a Jesús. Y quizás alguien diga: yo no sé. Pero David está contándonos en este salmo su oficio. Y está contándonos cómo su oficio le llevó a entender que Jehová es su pastor y nada le va a faltar. Pero David estaba haciendo lo que nosotros llamamos una proyección profética. Él salió de este salmo, pero esto no terminó aquí. Una proyección profética quiere decir que eso era algo que se iba a proyectar en el tiempo hacia adelante. Él no estaba hablando tanto de sí mismo, él estaba hablando acerca de otro pastor, él estaba hablando acerca del gran pastor. Y la Biblia enseña que Jesucristo es el gran pastor de las almas. Este salmo es una invitación para conocer al verdadero y gran pastor. Es aquel que Pedro el apóstol en su primera carta, capítulo 5, dice en los primeros versículos: para los pastores que nosotros nos vamos a encontrar con el príncipe de los pastores, dice Pedro. Jesús es el gran pastor. Y el apóstol Juan, aquel que acostumbraba a recostarse en el pecho del Señor, aquel que siempre demostró ser el discípulo más cercano, el que lo conoció mejor que todos, él habla acerca de Jesús como el gran pastor. Y allí vamos, aterrizamos y terminamos. Si me acompaña por favor a Juan capítulo 10. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, ese capítulo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Yo quiero que usted sepa algunas cosas acerca del gran pastor de nuestras almas, el Señor Jesucristo. Cuando llegue ahí, por favor, a Juan el capítulo 10, mire cómo dice la palabra de Dios, verso 14. Juan capítulo 10, verso 14, dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Conoce usted al buen pastor? ¿Conoce usted a Jesús? ¿Tiene de verdad usted a Jesús como el Salvador de su vida? ¿Hay certeza, hay evidencia de eso? ¿De que Jesús es su Salvador? ¿De que Él es el pastor de su alma ahora y por toda la eternidad? Porque si usted no tiene esa certeza, necesita escuchar lo que viene. Aquí en este capítulo 10, observe, versículo 27. Sigue hablando Jesús, el buen pastor, y mire lo que dice. Juan 10, verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí dice Jesús, Él es el buen pastor. Él dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. A veces me pregunto por qué algunos se quedan en el camino. A veces me pregunto por qué algunos se los ve como lento en el camino. Y surge la pregunta, ¿verdaderamente conocen a Jesús como el Salvador? ¿Por qué se vuelven atrás? Tienen un tiempo de iglesia y después tienen mucho tiempo de mundo. Tienen algunos días de santidad y después tienen mucho tiempo de pecado. ¿Realmente conocen al pastor? Porque dice el pastor, dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es de Cristo, si es salvo por Cristo, usted tiene que seguir al pastor. Porque si usted no lo sigue a Jesús, el gran pastor, usted va a abrazar la derrota y va a tener siempre la amenaza del drama acechando a su vida. Las ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. Y acá me encanta lo que dice este versículo 28, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni el oso, ni los lobos, ni Satanás como león rugiente. Cuando usted está en Cristo, ya nadie le puede arrebatar de su mano. Cuando usted está en Cristo, tiene la garantía de la vida eterna. Dice, y yo les doy vida eterna. Todos los que están aquí en este lugar, si no tienen la seguridad de la vida eterna, hoy usted tiene que conocer a Jesús, el buen pastor. Hoy usted tiene que conocer a Jesús y asegurarse un futuro eterno con Cristo. Le daré el último texto, porque este buen pastor no solamente es el pastor de las almas, Él es el gran amigo de las almas. Él es el gran amigo. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios aquí, capítulo 10. Evangelio de Juan, el capítulo 10. Dice la palabra, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí está el buen pastor, nos pone en el lugar seguro. ¿No es esta la figura de Jesús como el buen samaritano que llevó al malherido y lo dejó en el mesón y le dijo, cuídale? Él nos salva y nos pone en las manos de Dios el Padre. Y dice, nadie nos puede arrebatar de esa mano. El buen samaritano, el Salvador, el pastor de nuestras almas, nos lleva a ese lugar seguro. Las manos de Dios es el refugio perfecto. Las manos de Dios es el lugar más seguro. Y aún recordamos a Jesús en la cruz. Sus últimas palabras desde allí fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue con el Padre. Usted necesita ponerse en las manos de Dios. Usted necesita conocer al buen pastor. Un viaje de turistas por Jerusalén. Iba allí el guía turístico explicando de los cerros, de la historia, de las cosas. Y allí a lo lejos se vio un pastor que estaba guiando su rebaño. Era un rebaño numeroso. Y uno de los turistas le preguntó al guía, dice, un momento por favor, ¿por qué toda esa enorme cantidad de ovejas está siguiendo a ese hombre? El guía le dijo, él es un buen pastor y él está guiando todo ese rebaño a lugares donde hay pastos delicados para ellas. Ellas saben y por eso le siguen, porque ese pasto es el alimento que les da vida. Dice que pasó casi una hora y ahora ese mismo turista llegó a divisar otro rebaño, pero iba el rebaño adelante y el pastor iba detrás. Y el turista le preguntó al guía, discúlpeme, usted me dijo que cuando el pastor iba adelante era porque las ovejas iban a encontrar con delicados pastos y con la vida. ¿Y cómo ahora estamos viendo ahí un rebaño y un pastor detrás? Y el guía turístico le dijo, es porque todas esas las están llevando para matar.
todas ellas van camino a la muerte. Por eso el pastor va detrás. Yo quisiera que usted tenga una seguridad de vida y de vida eterna, pero debe dejar que Cristo vaya adelante. Tiene que dejar que Cristo le abra el camino hacia la eternidad. Y abrió su cuerpo, un agujero en su costado, las heridas que ocasionaron los clavos, las heridas que ocasionó el látigo de los romanos, las heridas que ocasionaron la corona de espinas. De todas esas heridas salió sangre preciosa. Es la sangre que usted necesita para limpiar su pecado. Es la sangre que usted necesita para alcanzar la salvación eterna. Jesús es el que da la vida por sus amigos. Jesús ya murió en la cruz, el gran pastor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya hizo su obra. ¿Qué hará hoy usted? ¿Será oveja de su rebaño? ¿Será oveja de su rebaño? Jesús, el buen pastor, le llama en esta mañana a que usted venga y sea salvo por él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo regresar a nuestra casa pensando en esa gran verdad de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si todos nos ponemos de pie, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios en esta mañana. Si Dios en esta mañana estuvo hablando a su vida y quedó en evidencia que hay algo que usted tiene que cambiar, quedó en evidencia que hay algo que usted tiene que corregir, quizás quedó en evidencia que usted está afuera de la fila del rebaño del buen pastor. Quizás usted se está comportando como una oveja rebelde y lejana al buen pastor, pero el buen pastor le está llamando en esta mañana que se ponga bajo su cuidado, que se ponga bajo su bendición, y él con la promesa de que a usted nada le faltará. Quizás esta mañana usted fue sorprendido porque de verdad no conocía al buen pastor, pero hoy fue presentado su oficio, su trabajo, su obra y su plan, que es que usted more en su casa por largos días, por toda la eternidad. Pero para tener ese privilegio, usted tiene que creer en Jesucristo como su Salvador. Y si usted no conoce a Cristo y en esta mañana está dispuesto a decir, yo quiero tener esa certeza, yo quiero tener esa seguridad de que Cristo sea mi Salvador, pues hable con Él. Dígale que es una persona pecadora y dígale que le necesita en esta mañana que Él sea su Salvador. Dígale algunas palabras como esta: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora, y entiendo que tú has muerto en la cruz para perdonarme, para limpiar mi pecado, para salvarme, para darme la vida eterna. En esta mañana, Señor Jesús, yo quiero creer en ti como mi Salvador. Abra la puerta de su corazón a Cristo. Y si usted hoy se da cuenta que se ha comportado como una oveja descarriada, que no está siguiendo al pastor, que quiere cuidar su alma, puede hablar con él y decirle: Señor Jesús, perdona mi pecado, lo que he fallado, y gracias que tu palabra hoy me ha hablado, y ahora estoy animado, motivado para corregir. Yo quiero ser oveja de tu rebaño, quiero seguirte, Señor. Dame esa fuerza del cielo, dame ese poder de lo alto para recorrer el camino de esta vida, guiado por ti, Señor. Ya basta de hacer mi voluntad, guíame tú, Señor. Me pongo en tus manos para que lleves mi alma hacia adelante. Y te doy gracias, Dios, por la palabra en esta mañana, que ella hable a cada una de nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Y pido, Dios, que tu palabra siga trabajando en nosotros. Lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Y ahora vamos a ir a una alabanza. Hermano Josué, por favor.